Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el tema de racionalismo versus empirismo como nuestro proyecto aplicativo integrador final y somos Alison, Sofía, Victoria y Nicolás. Dentro del contenido vamos a encontrar la introducción, el primer tema que es racionalismo, vamos a tratar subtemas como qué es, sus vertientes, características, representantes tales como Descartes, Spinoza, Leibniz, Pitágoras y Platón, junto con la orden universal. Después vamos a seguir con el siguiente tema que es empirismo y de subtemas tenemos qué es, sus características, sus representantes tales como John Locke, George Berkeley y David Hume. Y finalmente vamos a tener la tabula rasa dentro del empirismo. Posteriormente vamos a encontrar el cuadro de diferencias que van a comparar las diferentes características que hay entre el empirismo y el racionalismo, la conclusión y por último las referencias bibliográficas. Ok, para más o menos introducirnos en el tema, diremos que el racionalismo se va a basar en la razón, principalmente en la deducción, y no es algo seguro, no es algo comprobado, a diferencia del empirismo, que se basa en la experiencia y en lo que tú vas a conocer a través de los sentidos. El racionalismo es la corriente de la filosofía que define la primacía de la razón para conocer la verdad. Comienza en el siglo XVII. El filósofo francés René Descartes es su principal exponente. Este movimiento filosófico impregna toda la filosofía moderna y contemporánea desde la aspiración por comprender el mundo a través de un conjunto de leyes, a partir de ciertos principios innatos de la razón. Es decir, el ser humano puede enfrentarse al entendimiento y dominio de la naturaleza, construyendo el saber desde regularidades matemáticas. Nos presenta una derivada ética de la primera magnitud al afrontar cuestiones como la posibilidad del carácter innato de las ideas morales o la evidencia de los principios de la religión, lo que hace innecesario el designio divino de la revelación, como sucede en el deísmo. Las vertientes del racionalismo se pueden dividir en dos posiciones, la posición radical y la posición moderada. La posición radical consiste en que la razón es el único camino para el conocimiento y que los juicios analíticos y las verdades matemáticas son los únicos que cuentan con conocimiento. En la posición moderada nos explica que la razón es fundamental, pero también acepta que se complemente con la experiencia. La razón cumple un papel muy importante en la justificación de nuestro conocimiento, pero no cree que los contenidos de la experiencia deban ser rechazados. Dentro de sus características, se le considera innato a todo conocimiento no adquirido por medio del aprendizaje o la experiencia. Se supone que las ideas innatas están presentes en la mente humana ya desde su nacimiento, o sea, fueron puestas ahí por Dios. Otra característica es que sostiene que la razón es la fuente de conocimiento por excelencia, ya que por medio de ella se puede acceder a la verdad de las cosas. También, la mayoría de los racionalistas coinciden que cualquier aprendizaje dado por la sensibilidad no tiene el mismo grado de certeza que el obtenido por medio de la razón. Los sentidos pueden ser engañados, es decir, se equivocan y muchas veces estos fallan. También considera que la matemática debe ser un modelo a imitar por todas las ciencias, ya que en ella la verdad está garantizada por el método deductivo, que, cuando está aplicado, no puede caer en el error. Como representantes del racionalismo tenemos a René Descartes, el cual era un filósofo, matemático y físico. Nació en el año 1596 y falleció en el 1650. Es considerado el padre de la filosofía moderna, y su teoría defiende la autosuficiencia de la razón. Siguiente tenemos a Spinoza, el cual nació en el 1632 y falleció en 1677. Era un filósofo portugués y dijo que el ser humano es capaz de comprender la estructura del mundo que lo rodea. También tenemos a Leibniz, el cual nació en 1646 y falleció en 1716. Él era un matemático, filósofo y político alemán. Leibniz comenta que el principio de la razón suficiente es el fundamento de toda verdad, pero nos permite establecer cuál es la condición de la verdad de una proposición. Siguiente tenemos a Pitágoras, el cual fue uno de los primeros representantes del racionalismo. Él nació en el año 1632 y falleció en el 1704. Era un médico y filósofo inglés y desarrolló teóricamente la teoría empirista. Por último, tenemos a Platón, el cual nació en el 1685 y murió en el 1753. Platón era un obispo y filósofo irlandés y creó una corriente filosófica en materialismo e idealismo subjetivo. El orden universal del racionalismo, según Descartes, consiste en:
la intuición, la cual es la actividad intelectual mediante la que se captan los conceptos más simples emanados de la razón, llamados conocimientos ciertos, y también la deducción, la cual es la inferencia necesaria a partir de otros conocimientos ciertos. Estas dos operaciones mentales son continuamente utilizadas en matemáticas y muy especialmente en geometría. Justamente por eso Descartes entiende que el mejor método, es decir, el más seguro, es el matemático. Y ahora vamos a hablar sobre el empirismo. El empirismo es la rama de la filosofía que se basa en la experiencia propia, es decir, que forma sus propias opiniones a través de lo que percibimos por los sentidos. Sus características son que el ser humano la entiende a través de sus sentidos, como ya lo habíamos mencionado antes. Aprendemos a base de la experiencia propia, no ajena. Nosotros tenemos que vivirlo para poder crear nuestra propia opinión. Es una posición opuesta al racionalismo y las emociones son un factor esencial. De representantes vamos a tener a John Locke, que fue el primer representante del empirismo. Desarrolló teóricamente la teoría empirista. Después tenemos a George Berkeley, que él creó una corriente filosófica basada en el empirismo llamada inmaterialismo o idealismo subjetivo. Y finalmente vamos a tener a David Hume. David Hume fue el representante más importante del empirismo y fue desarrollando diferentes teorías acerca de este. Bueno, en la posición de John Locke postuló que de cualidades existen dos tipos. Las cualidades primarias, que son las que poseen los objetos tales como peso, masa, textura, movimiento, tamaño, son cosas que no se pueden cambiar. Y después tenemos las cualidades secundarias. Estas cualidades secundarias son poderes para producir ideas. Solamente pueden ser percibidas subjetivamente, es decir, algún individuo tiene que llegar y verlas para poder ser percibidas, y su percepción se va a basar en la opinión de esa persona. De igual manera, postuló que existen las ideas simples y las ideas complejas. Las ideas simples son todas aquellas que, como ya lo hemos visto a lo largo del empirismo, son todas aquellas que se perciben a través de los sentidos. Es un conocimiento inmediato, y las ideas complejas se van a formar a través de unir varias ideas simples. En esta se puede comparar, abstraer e incluso combinar todos aquellos conocimientos empíricos que vinieron de los sentidos. Posteriormente, George Berkeley postuló que todo lo que existe es ontológicamente subjetivo. Es decir, podría parecer que para una persona algo puede existir, pero para otra no. Él también dijo que existen las experiencias internas que vive uno mismo y las experiencias externas, que son las que se dan cuando el individuo interactúa con su medio externo. Y finalmente, también indicó que para que algo pueda ser considerado como que existe, entonces algo o alguien tiene que percibirlo. Y finalmente tenemos a David Hume, que desarrolló la teoría empirista. Esta nos indica que la mente está llena de percepciones que se pueden llegar a convertir en impresiones o ideas. Las impresiones son algo en el presente, sin embargo, las ideas son algo que David Hume indica que ocurrieron en el pasado. No se puede establecer una relación causa y efecto, porque no se tiene impresiones en el futuro, ni la impresión de la causalidad entre un fenómeno y otro. Entonces, le hace una crítica a la teoría de la causalidad. Y finalmente se tiene que los individuos nacen sin ninguna idea, negando los conocimientos innatos. Este postulado de los conocimientos innatos se da en el racionalismo. La tabula rasa indica que se sostiene que el ser humano nace como una pizarra en blanco, libre de sesgo biológico alguno, y preparada como una esponja para absorber los flujos incesantes de la cultura y el entorno, que son al final los que estructuran nuestra mente. Es decir, nacemos sin saber absolutamente nada, y lo primero que vamos a conocer, lo conocemos a través de los sentidos. Si comparamos estas dos ramas, vamos a decir que el racionalismo se basa en la afirmación y el empirismo en la experiencia. El racionalismo cree en la intuición y el empirismo no lo cree. Racionalismo tiene ideas innatas, empirismo no lo tiene. El conocimiento del racionalismo viene de la lógica y la razón, y el empirismo de la experiencia y la experimentación. Y sus principios claves del racionalismo es la deducción, conocimiento innato y razón, y del empirismo es la inducción y experiencias sensoriales. El racionalismo ocurre antes que la experiencia y es a priori, y el empirismo después de la experiencia, que es a posteriori. Los representantes del racionalismo es Descartes, Spinoza, Leibniz, Pitágoras y Platón, y del empirismo son Locke, Berkeley y Hume.
El racionalismo es universal, necesario y deductivo, y el empirismo es particular, contingente e inductivo. Y el racionalismo habla de verdades lógicas y matemáticas, y en cambio el empirismo habla de verdades empíricas. Conclusión se va a tener que el racionalismo, tanto como el empirismo, son ramas de la filosofía que definieron una etapa en la historia. Ambas ramas cuentan con postulados verídicos y válidos, además de que han dado libros junto con teorías que son un punto crítico dentro de la filosofía y se complementan mutuamente brindando diferentes perspectivas. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y más teorías fueron surgiendo, el empirismo y el racionalismo ya no se tomaron mucho en cuenta y únicamente quedan como un remanente de uno de los debates filosóficos más importantes de la época. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas en las cuales basamos toda nuestra investigación y trabajo. Muchas gracias.